y voy a compartir la pantalla. Vamos a comenzar. Nosotros en uno de los primeros apuntes que tuvimos, yo les hice como un breve pantallazo de lo que se pretende ver dentro de lo que son los compuestos químicos, que los podemos dividir en compuestos binarios, en compuestos inorgánicos y en compuestos orgánicos. Generalmente donde se hace más foco y se dedica más tiempo es a esto. Si nos dan los tiempos, ojalá que sí, espero que los veamos a los compuestos orgánicos, que es la química que se desprende de analizar el carbono unido a otros elementos, donde podemos encontrar todo lo que es la parte de combustibles, alcoholes, azúcares. Es decir, que fíjense la importancia que tiene el carbono al momento de analizar la química. Entonces, todo lo que es la química orgánica es la química que se llama del carbono. Y los compuestos inorgánicos parten de analizar todo lo que se refiere a partir de los elementos que yo combino el oxígeno con otros tipos de elementos, ¿sí? Pero ahora fíjense, si bien fueron muchos conceptos chiquititos, porque muchos fueron conceptos chiquititos, estuvimos viendo todo esto desde marzo. Todo lo que era la definición de física, hicimos una diferencia con la química, es decir, química es esto, física es esto, la diferencia es esta. Entonces analizamos la diferencia entre fenómenos físicos y químicos. Ahí es donde partimos, hicimos foco en definición de química. Habíamos hablado de una química benefactora o villana, donde cada uno puso, cuando les tomamos el examen ese, pusieron su punto de vista. Algunos decían, para mí la química es mucho más benefactora que villana, para mí es 50 y 50, no, para mí es mucho más villana que benefactora. De ahí diferenciamos lo que era elemento, átomo, molécula, donde habíamos visto que teníamos moléculas monoatómicas, biatómicas, triatómicas. Entonces, cada uno de esos conceptos son los que a mí me van a llevar a este nuevo tema. Repasamos, fíjense, lo que era número atómico, número másico, lo relacionamos con configuración electrónica y a su vez vimos el tema de iones, donde iones justamente era lo que hablábamos recién, esto de cuando un elemento se desprendía de cargas negativas y quedaba cargado positivamente, se convertía en un catión, o de un elemento que recibía esos electrones, ahora pasa a tener exceso de cargas negativas y se convierte en un anión. Siempre el ejemplo más típico es el del cloruro de sodio, la sal de mesa, donde tenemos una carga positiva y una negativa. Es el ejemplo mucho más claro y más fácil de visualizar. E hicimos un breve pantallazo de lo que eran las uniones químicas, donde vimos las uniones iónicas que se dan entre metales y no metales, covalentes y metálicas, ¿sí? No ahondamos mucho en ejercicios de esos, porque la idea era que por lo menos ustedes recordaran esto que vimos en segundo año, que hicimos ejercicios, hicimos los enlaces, donde se veía cada uno de estos temas, ¿sí? Entonces vamos a pasar un poco a lo que nos interesa. Esto es como un mapa general que también está puesto en el apunte, está puesto de otra forma, pero más o menos denota lo mismo. Donde hoy vamos a ver, en breves palabras, lo que queremos trabajar, que son los óxidos básicos, ¿sí? Se estudia mucho la combinación de los oxígenos, del oxígeno, tanto con los metales como los no metales. Si yo combino un metal con oxígeno, voy a obtener un óxido básico, que es lo que vamos a ver hoy. Y si combino un no metal con oxígeno, un óxido ácido. Que después estos compuestos van a ser unidos con agua para formar un hidróxido y un oxácido respectivamente. Y si yo uno estos dos compuestos, voy a obtener lo que es una sal oxigenada, ¿sí? Que puede ser
una sal neutra, ácida, básica, doble, hidratada. Por ahora quédense con que es un concepto y nada más, porque cada uno de estos tiene una partecita y es por eso que es importante el seguir paso a paso cada uno de estos conceptos. Después tenemos las funciones hidrogenadas, que es cuando ya combino metal o no metal con hidrógeno. Y también forman sales. E incluso podemos combinar este tipo de sal con este otro para formar nuevos compuestos. Esto a modo de pantallazo, ¿sí? No se asusten porque es lo primero que vamos a ver. Entonces, de nuevo, óxidos es cuando combinamos un metal o un no metal con oxígeno, ¿sí? Y se los llama compuestos binarios porque son compuestos que tienen dos tipos de elementos, oxígeno y metal, u oxígeno y no metal. Fíjense, cosas que tenemos que tener en cuenta al escribir la ecuación de obtención de estos óxidos. Primero, tengo que escribir los símbolos de los reactivos. Fíjense que también yo les había pedido en las primeras clases los tipos de reacciones que teníamos, que era un reactivo, que era un producto, justamente para tener en cuenta lo que yo voy a trabajar, ¿sí? El segundo paso, se escribe el producto como fórmula óxido. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con metal, aguárdenme un segundo, ahí está. Yo voy a poner, habíamos dicho, parte de los reactivos metal más oxígeno. Si bien se los aclaro más adelante, se los voy a decir ahora. Me adelanto. Hasta acá es la parte de los reactivos. El oxígeno siempre, siempre, siempre en la parte de los reactivos lo voy a colocar en estado diatómico, es decir, con el subíndice 2. De eso, por favor, no me olvido nunca, ¿sí? Esto es parte reactivo, es previo a la reacción, ¿sí? Y después, cuando decimos que tenemos la flechita, es cuando ya se produjo la reacción química, vamos a colocar, en este caso, como es un óxido básico, metal y oxígeno. Y es acá donde vamos a prestar especial atención. ¿Por qué? Porque yo, según si me fijo en mi tabla periódica, voy a ver que el oxígeno tiene una valencia de 2, ¿sí? Entonces, esa valencia yo se la voy a pasar al metal. Y el metal, en este caso porque estamos hablando de óxidos básicos, y al metal le voy a pasar la valencia del oxígeno. Entonces, es ahí donde voy a acudir a mi paso 3, porque fíjense, paso 1, a ver, ya lo coloco bien prolijo. Paso 1, escribí los símbolos de los reactivos, respetando sus atomicidades. Atomicidades es esto si viene en estado biatómico, monoatómico. Listo. Paso 2, escribo como producto la fórmula del óxido. Listo. Pasé la valencia del oxígeno o estado de oxidación al metal y la valencia o estado de oxidación del metal al oxígeno. Se produce un cruce. Paso 3, que acá no lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque lo tenemos que ver con un ejemplo numérico. Se iguala la ecuación mediante coeficientes estequiométricos. ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? No son ni más ni menos que números que a mí me van a ayudar a que yo obtenga la misma cantidad de metal de este lado que la misma cantidad de metal de este otro lado, y lo mismo con el oxígeno, que yo tenga un determinado número de oxígeno en la parte de reactivos y la misma cantidad de oxígenos en la parte de los productos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien, prefiero ir despacio las veces que haga falta, ¿sí? Entonces, fíjense, hay una imagen muy representativa.
todo en la naturaleza se oxida, tanto los metales como los no metales. ¿A dónde se ve? A simple vista, en los metales, en el efecto de la corrosión, donde yo veo que se pican los metales y aparece esa capita de óxido que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, óxidos básicos, compuestos binarios, que resultan de la combinación de un metal con el oxígeno. De nuevo, para poder armar la formulación, y esto es muy importante, fíjense que se los repito una y otra vez, porque esto es lo fundamental para que ya comencemos a armar nosotros los compuestos químicos. Colocamos el metal y el oxígeno, siempre respetando el estado diatómico del oxígeno. Luego, cruce de valencias. Importante, y acá fíjense que se los puse en grande. Si bien yo les doy una tablita, si por ahí no la tienen a mano, pueden utilizar la tabla periódica. Van a utilizar, fíjense, siempre consultan en tabla periódica los estados de oxidación del valor correspondiente al metal, que va a ser un número. Y acá, ¿por qué me detengo? Que esto es importante. Fíjense, dejo de compartir un segundito. Porque va a pasar muchas veces, que ya lo vamos a ver más adelante, que un metal no solamente tiene un estado de oxidación, tiene uno, tiene dos, a veces tiene tres y hasta a veces tiene cuatro. Pero en esos que son tres o cuatro, ya hay lo que se llaman casos especiales. ¿Por qué? Porque en algunas de esas valencias o estados de oxidación, que en este caso los vamos a tomar como lo mismo, solamente el número, no me interesa el signo, se comportan como no metales. Una cosa de locos. Y lo mismo pasa con los no metales. En ciertos no metales, por la característica que tiene ese elemento, cuando se combinan con ciertos elementos, se comportan como si fueran un metal. Tienen como esa característica, que es algo muy, muy loco. De hecho, el hidróxido de amonio es un caso donde el nitrógeno combinado con ciertos elementos se comporta como un hidróxido, elemento típico que se forma con los metales. Esto a modo de título nada más, ¿sí? Continuemos. Fíjense, esta es la tablita que yo les digo, ¿sí? Donde tenemos el estado de oxidación de cada uno de los metales más comunes que se utilizan, ¿sí? Fíjense, el cobre tiene dos estados de oxidación, el mercurio, el oro, la plata, el níquel, platino, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero fíjense acá algo. Tanto el cromo como el manganeso son metales. Pero acá, estos que están entre paréntesis, tienen una particularidad, que es acá donde le digo yo esto de los casos especiales, que por ahora no los vamos a ver. Por ahora quédense tranquilos que no los vamos a ver, ¿sí? Entonces la idea es ver un ejemplo. Justamente, nosotros tenemos el sodio como elemento de la tabla periódica, el oxígeno como elemento de la tabla periódica, pero en la naturaleza, como moléculas, lo encontramos al sodio como monoatómico y al oxígeno en estado biatómico, que junto con otros 6 elementos son los únicos elementos que se encuentran en estado diatómico, ¿sí? Entonces, fíjense que es acá donde yo tengo lo que les decía. Esta es la parte de mis reactivos. Sodio, oxígeno en estado biatómico, hago el cruce de valencias. ¿Pero cómo? A ver, profe, ¿cuál sé yo que es el estado de oxidación del sodio? Me fijo en la tablita. Sodio tiene uno solo y es 1. Se hace ese cruce. Cuando tenemos el subíndice 1, no hace falta colocarlo al 1, ¿sí? Directamente lo coloco así como figura en esta parte. Pero fíjense algo,
que esto es muy importante. Yo acá no tengo ningún subíndice porque está en estado monoatómico el sodio, significa que en la parte de los reactivos tengo un solo sodio. Y fíjense acá, yo acá tengo 2 oxígenos porque está en estado biatómico. Y en la parte de los productos, que es esta, tengo 2 sodio o 2 sodios y tengo un oxígeno. Tengo al revés. Tengo que equilibrar. No estoy teniendo las mismas cantidades. Es por eso que nosotros vamos a hacer uso de estos coeficientes estequiométricos que se llaman, que no son ni más ni menos que multiplicadores. Esto ya lo vimos nosotros, pero de todos modos está en el apunte, ¿sí? Fíjense algo. Vamos a ver. Yo había dicho que tenía un oxígeno en la parte del producto y que acá tenía 2 oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder equilibrar mi ecuación? Voy a anteponer un 2 y decir 2 por 1, 2. Ya equilibré el oxígeno. Tengo 2 oxígenos en la parte de los productos y tengo 2 oxígenos en la parte de los reactivos. Y acá fíjense, en la parte de los productos tengo el sodio, 2 por 2, tengo 4 sodios. ¿Y acá cuántos sodios tengo? Al estar solito, como dijimos recién, tenemos uno solo. Entonces, si yo acá tengo 4, sí o sí, tengo que anteponer un 4 en la parte de los reactivos. ¿Sí? Esto es súper importante a la hora de trabajar con la ecuación de obtención. ¿Sí? La ecuación de obtención es esto de colocar, por un lado, los elementos reactivos, la flecha que habla de una combinación y una reacción química, y los productos, o producto en este caso porque es uno solo. Pero si a mí me piden la fórmula, solamente voy a colocar esto, ¿sí? Ya se corta, hagamos una cosa, volvamos a entrar al mismo enlace, ¿sí? Los espero.